Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos los estudiantes que se han inscrito en este seminario por su asistencia virtual y por su interés por todas las cuestiones de derecho internacional que vamos a tratar durante estos 2 días. Es muy satisfactorio, muy grato contar con la participación de este número de alumnos en un ciclo de conferencias que no tiene plasmación en forma de créditos en el plan de estudios, ¿no? Y ver además cómo esta presencia se va repitiendo cada año, ¿no? Y me parece que las extrañas circunstancias en las que se celebra este seminario, este curso, aún dan mayor mérito a esta participación. Por lo tanto, muchísimas gracias. En segundo lugar, quiero explicar un poquito el funcionamiento del seminario, de esta sesión. Yo realizaré en primer lugar una presentación de nuestro invitado. A continuación, el señor Ignacio de la Cueva tomará la palabra, hará su exposición y las preguntas que queráis hacer los estudiantes, los asistentes, se pueden realizar a través del chat. Para que haya cierto, para que no se interrumpa la secuencia de la intervención y el desarrollo de la sesión, hemos optado por este sistema. Vais introduciendo en el chat las preguntas y estas serán respondidas al final de la intervención por el ponente. Quiero a continuación llamar la atención sobre el hecho de que estamos en la 4ª edición de este seminario, que está dirigido a estudiantes del grado de Derecho de la Unidad Pompeu Fabra, también a estudiantes de doctorado. El seminario, recibe el nombre de Seminario Gloria de Albiol como una forma de recordar a la profesora Albiol, quien fue profesora, la primera profesora titular de Derecho Internacional Público de esta facultad. Cuando en el año 1990 se creó la universidad, empezaron las clases en la universidad, el profesor Casanovas, que era catedrático de la universidad, tuvo el acierto de invitar a Gloria de Albiol, profesora titular en la Autónoma, para que se incorporara a este proyecto. Gloria de Albiol era especialista en Derecho Internacional del Mar, en Derechos Humanos y en Derecho Europeo, y sus reseñas, por ejemplo, sobre la actividad parlamentaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pues fueron repitiéndose año a año y fueron una referencia en el marco del derecho europeo. La presencia en esos años de la profesora Albiol entre nosotros, para quienes nos habíamos incorporado también, pero más jóvenes, a este proyecto, pues fue importante en la medida en que estableció un vínculo, un nexo entre nuestra reciente incorporación al derecho internacional, a la Escuela de Derecho Internacional, con el profesor Casanovas, a vínculos más antiguos con la Escuela de Díez de Velasco, etc. Bien, y ya quiero pasar a presentar al ponente y agradecerle en primer lugar que haya aceptado nuestra singular invitación. Ignacio de la Cueva es magistrado de la Audiencia Nacional y ha sido ponente en la sentencia del caso Couso, por lo tanto, nadie mejor que él para exponer este asunto. Un asunto que es importante, que ha sido importante desde un punto de vista mediático, dada la personalidad de señor Couso, y en segundo lugar ha sido importante también para administrativistas y para internacionalistas, en la medida que está tratando sobre un tema que, como bien sabéis, forma parte de nuestra disciplina. Ignacio de la Cueva es magistrado especialista de lo contencioso administrativo, actualmente desarrolla sus funciones, como he dicho, en la Audiencia Nacional. Ha sido letrado del Tribunal Constitucional durante 17 años y fiscal de la Audiencia Provincial de Alicante durante 9. Ha compaginado su labor como
juez y fiscal con la docencia universitaria en universidades ahí donde ha tenido destino, en la Universidad de Alicante, en la Universidad de Sevilla, en el Instituto de Empresa, y también ha realizado una labor de investigación, de poner por escrito sus conocimientos. Y en este sentido yo quiero destacar un trabajo para mí muy bien trabado, muy importante, sobre la cuestión de inconstitucionalidad, los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional, un trabajo que forma parte de un libro dirigido, coordinado por el actual presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, y que fue publicado en la editorial La Ley. Bien, pues entonces, yo dándote las gracias de nuevo, tienes la palabra. Profesor, abra el micrófono, por favor, gracias. Bien, ahora creo que ya se me oye bien, ¿verdad? Se me oye bien, ¿verdad, Santiago? Perfecto, sí. Correcto. Muy bien, pues buenas tardes a todos los estudiantes en esta, como ha dicho antes el presentador, singular forma en la que uno no ve a los interlocutores y desde luego para quienes tenemos alguna edad, pues es un poco extraño, ¿no? Hablar menos mal que yo veo la imagen del presentador y entonces me puedo dirigir a él y darle las explicaciones que quiero dar a él, que por otra parte la sabe mejor que yo. Pero bueno, en cualquier caso, pues siempre ha sido para mí una satisfacción pues, tratar de poner un poco de orden a algunas ideas y en este caso pues ante los estudiantes que son el público siempre más crítico y más certero, yo creo que en muchas ocasiones. Bien, también creo, claro, obligado a dar las gracias, y además lo hago de corazón, no por una obligación, al profesor Ripoll, que me ha invitado a exponer estas conclusiones que se han plasmado en la sentencia y bueno, pues darle las gracias por su presentación, que es más fruto de la amistad que de ningún merecimiento, pero en fin, ahí estamos. Bien, pues sin más voy a pasar a exponer. Yo no voy a aportar gran cosa, es decir que el presentador ha destacado que fue el ponente de esta sentencia y esto no es más que producto del azar, porque como todos ustedes saben, las ponencias entre los miembros de una sala de justicia se asignan en función de un criterio preestablecido, que normalmente es por la terminación del número, que se publica en el Boletín Oficial del Estado para que todo el mundo pueda saber quién es el que va a ser en su momento ponente de la sentencia del asunto que le concierne. En consecuencia, pues pese a lo que aparece, o en algunas ocasiones aparece en los medios de comunicación, que se cita siempre al ponente, esto no quiere decir que este sea más o menos relevante. Es verdad que es el encargado de redactar la sentencia y que cobra un papel relevante en la deliberación y en la puesta en común, pero, como digo, es producto de un turno preestablecido y no buscado por ninguno de los integrantes de la sección o de la sala de justicia de que se trata. Bien, el asunto del que vamos a tratar, que es la sentencia que pone fin, aunque la sentencia después ya diré que ha sido recurrida en casación, pone término a un procedimiento, a un proceso contencioso administrativo que la esposa del señor Couso y sus hijos, está en su nombre porque entonces eran menores de edad, entablaron contra la Administración General del Estado, en la que la reclamaban una indemnización por el perjuicio sufrido a causa de que, decían, el Estado no había dispensado la protección diplomática que merecían a fin de lograr de las autoridades americanas, que ahora veremos, una satisfacción del perjuicio que habían sufrido. Lo primero que llama la atención es, si uno ve la sentencia, es que el asunto es de 2015, perdón, de 2005. Y eso exige, para poner en situación a quienes escuchan, ponerse en situación del larguísimo y complejo y trufado de reformas legislativas que ha seguido este proceso.
Como recordarán ustedes, o a lo mejor no, porque algunos son suficientemente jóvenes para no recordarlo, con motivo de la guerra de Irak, el día 8 de abril de 2003, se produjo un incidente. Las tropas angloamericanas estaban en trance de tomar la ciudad de Bagdad. Se encontraban a un lado del río Tigris y habían de cruzarlo por uno de los puentes. Y en esta situación se encontraban los periodistas al otro lado del río, en un hotel muy característico de Bagdad, que es el Hotel Palestina, en la planta 15 de este hotel. Ahí estaban concentrados, en esa planta y en alguna otra, la mayoría de los corresponsales extranjeros destacados allí para cubrir la noticia de la toma de Bagdad. En un momento determinado, un carro de combate norteamericano pues disparó un proyectil de 120 milímetros sin que aparentemente se respondiera a ningún ataque. Este proyectil fue disparado sobre el Hotel Palestina y causó la muerte del señor Couso y de otro corresponsal de la agencia Reuters, así como también varios heridos. Bien, este hecho tuvo una gran repercusión mediática. Los medios de comunicación se hicieron eco de esta circunstancia, de la muerte de civiles que estaban allí trabajando, cubriendo estas informaciones. Todo el mundo sabe también que, evidentemente, los corresponsales de guerra corren algún riesgo, sin duda ninguna, pero parecía que los periodistas estaban en un sitio bien localizado, conocido por las tropas americanas que dispararon este proyectil. Bien, a raíz de esto, y esto es lo que querría explicarles del ITER procesal antes de encauzar, abordar exactamente la cuestión que aquí se controvierte, este incidente o este accidente o esta desgracia, bueno, pues dio lugar a que en España se abriese en la Audiencia Nacional un procedimiento penal, una causa penal en el Juzgado Central de Instrucción dirigido contra los militares norteamericanos que habían disparado o habían dado la orden de disparar este proyectil contra el Hotel Palestina en el que se encontraban los periodistas. El procedimiento, claro, desde España, un proceso penal dirigido contra militares norteamericanos que no se encontraban en España, un hecho ocurrido fuera de España, y bien es cierto que la víctima era un español, solo podía ampararse en la llamada jurisdicción universal, en virtud de la cual España, en la regulación entonces vigente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podía exigir responsabilidades penales, podía instruir y enjuiciar a los responsables de estos delitos, que eran delitos que en principio tenían una consideración en el Código Penal como delitos contra las personas internacionalmente protegidas en caso de conflicto. Entonces caía bajo el ámbito de esta protección, de esta jurisdicción universal. El procedimiento fue instruido por el juez de instrucción y fue archivado, sobreseído hasta 2 veces por el juez de instrucción. Este sobreseimiento se confirmó por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y por 2 veces también fue revocado por el Tribunal Supremo, que ordenó al juez de instrucción que continuara las investigaciones hasta lograr su buen término, en el sentido que fuera, por supuesto, pero que la investigación no estaba suficientemente completa y que no era prematuro haber archivado estos procesos, haberlos sobreseído en terminología jurídicamente correcta. Bien, en esta circunstancia, el juez de instrucción continuó la misma, una instrucción compleja. El juez Santiago Pedraza incluso se desplazó a Bagdad para realizar un reconocimiento judicial del lugar exacto en el que habían tenido los acontecimientos, las distancias, la percepción directa ante el juez de instrucción sobre la orografía y la situación de los distintos objetivos y posiciones militares, y finalmente bueno, pues, declaró el procesamiento de estos militares norteamericanos. Si nos detenemos un momento en este
este hito temporal, pues resulta que seguro que los internacionalistas pueden darnos más luz sobre este aspecto. Se produjo una cierta convulsión en torno a la amplitud con la que en nuestro ordenamiento se reconocía la jurisdicción universal. En concreto, por ejemplo, hubo un asunto en el Tribunal Constitucional dirigido contra Rigoberta Menchú, en la que la causa el Tribunal Supremo entendió, por ejemplo, que no existía competencia de los tribunales españoles porque, pese a la dicción legal, el asunto no presentaba ninguna conexión con nuestro ordenamiento y con nuestro país. Esto fue considerado por el Tribunal Constitucional como una interpretación excesivamente restrictiva de las normas que disciplinaban la competencia internacional de España en materia penal, y se otorgó el amparo a los actores de tal manera que se declaró que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva esa declaración de incompetencia de los tribunales españoles. Con este motivo y con otros, pues en España se empezaron a seguir ciertos procesos penales contra responsables o presuntos responsables que no eran nacionales españoles. En algunas ocasiones también las víctimas tampoco lo eran. Esto dio lugar a una cierta reflexión acerca de si el reconocimiento de la jurisdicción universal en España era excesivamente amplio. Y desde luego estaba en la disposición del legislador darle una mayor o menor amplitud, siempre con ciertos límites. En este estado de cosas y también por algunas incidencias políticas en relación con una causa abierta por determinados hechos producidos en el Tíbet, pues se promulgó una reforma legislativa, la Ley Orgánica 1/2014, que restringió un poco la jurisdicción universal en la Ley Orgánica del Poder Judicial. De tal manera que, aparte de otros aspectos que también se reformaron, lo que aquí a nosotros nos interesa era que, en relación con los delitos contra personas internacionalmente protegidas, para que España fuera competente para su enjuiciamiento, debía haberse cometido por un ciudadano español o residente en España o por un extranjero que se encontrase en territorio español. En una disposición adicional se establecía que los procesos que estuvieran en curso y que fueran afectados por esta nueva ordenación de la competencia, de manera que los tribunales españoles hubieran perdido esa competencia, se ordenaba en esa disposición adicional el sobreseimiento de estas causas hasta que los presuntamente responsables estuvieran en España. Bien, esto afectó de lleno a este proceso y, en consecuencia, se declaró por los órganos de la Audiencia Nacional este sobreseimiento especial, que no es ni un sobreseimiento libre del artículo 637 del Código de la Ley Orgánica Criminal, ni tampoco uno provisional del 641 o 642 de la misma Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es un sobreseimiento sui generis, la causa se archiva, pero puede reabrirse en cuanto las personas presuntamente responsables o contra las que se dirige el procedimiento se encuentren en España. Bien, esta reforma legislativa fue, claro, fuertemente contestada por la oposición de entonces y se entabló un recurso de inconstitucionalidad frente a esta reforma legislativa. Este recurso de inconstitucionalidad siguió su trámite en el Tribunal Constitucional, tardó cierto tiempo y, entre tanto, la familia Couso, que recordemos que el Tribunal Supremo, como consecuencia de esta reforma legislativa, también había sobreseído esta causa dirigida contra los militares norteamericanos, también interpusieron un recurso de amparo. De tal manera que en el Tribunal Constitucional se estaba tramitando el recurso de inconstitucionalidad contra la propia reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en esta materia y un recurso de amparo promovido por la familia Couso y por otros recurrentes en relación con otros asuntos. Un recurso de amparo interpuesto por la familia Couso contra el acto de aplicación de esa reforma legislativa, es decir, contra el archivo o el sobreseimiento de la causa seguida con ocasión de la muerte de su familiar, del señor Couso. Bien,
Al final, el procedimiento en el Tribunal Constitucional duró su tiempo y finalmente el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de inconstitucionalidad y también, como consecuencia de ello, desestimó también el recurso de amparo. De tal manera que consideró que tanto el visionar la jurisdicción de España, la jurisdicción universal, a estos requisitos de que el responsable o presunto responsable se encontrase en España, se ajustaba a la Constitución. Bien, entre tanto, se había tramitado todo este proceso primero penal y después constitucional. La Audiencia Nacional, antes de incorporarme yo a esta sección, había suspendido el proceso del que ahora ya enseguida vamos a empezar a tratar, mientras no se resolviesen el proceso en la jurisdicción penal. La razón es sencilla. Si en el procedimiento contencioso se estaba debatiendo sobre si el Estado era o no responsable, esto podía verse fuertemente condicionado por los hechos que declarase probado la jurisdicción penal. Y en tanto el proceso penal no fuese definitivamente cerrado, definitivamente decidido, había la posibilidad de que el proceso penal, de haber continuado, hubiese declarado probados determinados hechos que necesariamente habían tenido que ser el punto de partida, o por lo menos no podrían haber sido desconocidos por la jurisdicción contenciosa ni por la Administración antes al resolver la reclamación de responsabilidad patrimonial. Bien, nos encontramos de todos que ya hemos superado el obstáculo procesal de la pendencia del proceso penal y del proceso constitucional y la jurisdicción contenciosa administrativa es plenamente libre, por decirlo así, de resolver sin estar condicionada por lo que ya hubiera resuelto o decidido la jurisdicción penal. Bien, ¿cuál es el proceso que aquí, en esta sentencia de la que fui ponente y de la que estamos dando cuenta, qué era lo que aquí se suscitaba? Bien, aquí no se pedía responsabilidad, bueno, por supuesto, la familia Couso, la esposa del señor Couso, presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, demandando una indemnización y la reparación del daño que había sufrido, concretándola en una indemnización, a causa no de la muerte exactamente del señor Couso por las tropas americanas, sino porque consideraba que el Estado español no había desarrollado en favor de la familia Couso la protección diplomática que merecía a fin de lograr que los Estados Unidos reconocieran la ilicitud de su actuación e indemnizaran a la familia Couso de una manera razonable. Por lo tanto, lo que estaba lo que se debatía en el seno de la reclamación de responsabilidad y lo que se debate en el proceso contencioso administrativo no es la responsabilidad del Estado español por la muerte del señor Couso, sino por una conducta omisiva, no desarrollar en favor del señor Couso ninguna acción cerca de los Estados Unidos para lograr que estos indemnizaran a la familia Couso. Esto es importante tenerlo presente porque de obtener éxito va a condicionar también el criterio para atribuir la indemnización o para fijar la indemnización en favor de los sucesores o de los perjudicados por la muerte del señor. Bien, ¿qué es esto de la protección internacional, la protección diplomática? Bien, pues la protección diplomática es una institución de derecho internacional público en virtud de la cual se reconoce que un Estado que puede desarrollar su actividad cerca de otro Estado que ha cometido o que ha incurrido en un ilícito internacional en perjuicio de un nacional del Estado que está ejercitando esta protección diplomática, a fin de lograr que repare los perjuicios que su nacional ha sufrido. En definitiva, mediante esta institución de la protección diplomática, el Estado hace suya la queja de su nacional y la ejercita como un derecho propio, no en su aprobación, sino como un derecho propio, frente al Estado que es pretendidamente causante de ese ilícito internacional. En consecuencia,
si la reclamación que había de ventilarse consistía en no haber ejercitado esa protección diplomática, lo primero que debemos saber y lo primero que aborda la sentencia es si era procedente esa protección diplomática. Una vez que obtengamos respuesta a este interrogante, abordaremos si no solamente era procedente, sino si era además debida el ejercicio de esa protección diplomática. Bien, tradicionalmente se ha considerado que para que sea procedente de esta protección diplomática deben de concurrir 3 requisitos fundamentales. En primer lugar, que el Estado frente al que se ejercita haya incurrido en un ilícito internacional. En segundo lugar, que el particular víctima de ese ilícito internacional haya desarrollado la actividad necesaria, haya interpuesto los recursos o haya interpuesto las reclamaciones, cualquiera de los nombres que se le quieran dar, en relación, para lograr ante el Estado que lesiona su derecho la satisfacción de su interés, para lograr que reconozca la ilicitud y la repare, y en último término que la actitud o la actividad del sujeto del nacional que pretende el ejercicio de esa protección diplomática haya sido una actuación conforme a derecho. Es decir, que no pueda reprochársele que su conducta es incumplidora del ordenamiento jurídico y que en consecuencia pues, haría más o menos justificable en alguna medida el ilícito cometido por la potencia de que se trata. Bien, respecto de la primera cuestión, si existe en este supuesto o no un ilícito internacional, la posición de la sección, de la sala de lo contencioso era bastante sencilla en el fondo, porque el Tribunal Supremo, al conocer si echamos atrás en mi exposición, al conocer de la legitimidad o del ajuste a la legalidad del archivo o del sobreseimiento de la causa que se seguía contra los militares norteamericanos como consecuencia de la reforma legislativa, declaró que en efecto este sobreseimiento era conforme a derecho. Pero también dijo expresamente que la muerte del señor Couso había constituido un ilícito internacional. Más en concreto, en la sentencia se decía, y leo literalmente, es obligado señalar que la muerte causada violentamente de un profesional de la información cuando estaba en el ejercicio de sus funciones, en las circunstancias que se infieren de lo que se describe en los escritos presentados, constituye un ataque no justificado por parte de la Fuerza Armada a población civil, como igualmente resulta lamentable la escasa cooperación judicial prestada por las autoridades de Estados Unidos al esclarecimiento de los hechos. Es decir, que la existencia de un ilícito internacional venía a la sección de la que yo formaba parte, ya dada por una declaración del Tribunal Supremo, nada más y nada menos que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al resolver sobre si era conforme a derecho o no el archivo de las actuaciones conforme o como consecuencia de esa reforma legislativa de la que antes hemos hablado. De tal manera que así es. En la sentencia, sin embargo, nuestra, la sentencia de la Sala de lo Contencioso, se avanza también, lo que no solamente se sustenta la existencia del ilícito internacional en la declaración del Tribunal Supremo, que creemos que tiene esa fuerza vinculante, pese a no ser una sentencia condenatoria, que son las que producen esos efectos de cosa juzgada positiva. Además de esta declaración del Tribunal Supremo, expresa y rotunda, deliberada y sin duda ninguna intencionada, además de esto, en la sentencia de lo contencioso administrativo se estudian las normas incluidas en los convenios de Ginebra de 1949, así como en sus protocolos, si se hace allí una reflexión acerca de los preceptos que resultan aplicables y que en definitiva proporcionan o dispensan a los periodistas la condición de personal civil y en consecuencia también protegido por las normas del convenio, por los convenios de Ginebra sobre protección de las víctimas en conflictos armados internacionales y que obligaban a las potencias intervinientes en el conflicto a intentar que no se produjeran ataques a la población civil
que no estuvieran en absoluto justificados, como es el caso. Pero es que además un tercer argumento, un tercer pilar que sirve en la sentencia a la declaración de la existencia de ese ilícito internacional es su semejanza con otros supuestos. En un dictamen del Consejo de Estado, el dictamen 1496 del año 91, en el que se dictamina acerca de la procedencia de que el gobierno ejercite esa protección diplomática en relación con un periodista del país, Juancho Rodríguez, conocido siempre por Juancho Rodríguez, que falleció en unas circunstancias muy similares. Era en Panamá, las tropas americanas le dispararon en medio de un conflicto porque confundieron un teleobjetivo de grandes dimensiones con un bazooka e interpretaron que se trataba de un oponente y en consecuencia pues le dispararon y le mataron. Y en este dictamen, no de un tribunal, del propio órgano consultivo del gobierno, dice expresamente, y leo también aquí textualmente, no cabe duda de que existe un principio general de derecho internacional humanitario que prohíbe que la violencia bélica se dirija contra personas civiles como era don Juan José Rodríguez. De este modo, es fácil concluir que la muerte causada por Fuerza Armada Norteamericana constituyó un ilícito internacional imputable a los Estados Unidos. Es decir, que existían por aquí, por así decirlo, un argumento de mucha fuerza, como es la declaración ceñida al caso concreto del Tribunal Supremo, la Sala Segunda, declarando que, aunque tenía que convalidar el archivo de las actuaciones por el sobreseimiento, debido a la reforma legislativa que restaba jurisdicción internacional a los tribunales españoles, aún así realiza esta declaración rotunda, radical, de que la muerte del señor Couso constituyó un ilícito internacional. En segundo lugar, tenemos la aplicación directa de las normas que disciplinan esta cuestión, fundamentalmente los convenios de Ginebra, y, en último término, la semejanza con este otro supuesto que fue analizado por el Consejo de Estado, que generó la acción diplomática de nuestro servicio exterior y que finalmente concluyó en la satisfacción de una indemnización al periodista fallecido en Panamá. Bien, ya tenemos, por lo tanto, que tenemos bien armada la existencia de un ilícito internacional. El segundo elemento que necesitábamos justificar para, más que justificar, testear de si concurría o no para que fuera procedente el ejercicio de esta protección diplomática, es el que los perjudicados, la familia Couso, hubiera ejercitado las acciones pertinentes ante los tribunales americanos o ante las autoridades americanas. Hubiera intentado por sí, en definitiva, lograr la satisfacción de su derecho frente o cerca de las autoridades americanas. Pues bien, también aquí la jurisprudencia internacional y la doctrina internacionalista dispensan de la producción del requisito o lo entienden cumplido cuando existe jurisprudencia en el tribunal de que se trate, en el estado de que se trate, que hace inviable cualquier reclamación al respecto. Y esto es lo que sucedía también en el presente caso. En el mismo dictamen del Consejo de Estado al que antes nos hemos referido, del asunto de Panamá, el propio Consejo de Estado da cuenta de que, según el ordenamiento constitucional norteamericano, los tribunales americanos no tienen jurisdicción para conocer de pretensiones indemnizatorias frente a las propias autoridades americanas causadas en actos de guerra. En concreto, se dice también que el ordenamiento constitucional de los Estados Unidos no otorga a los tribunales federales jurisdicción para conocer de pretensiones indemnizatorias derivadas de daños causados por acciones bélicas. En consecuencia, el segundo requisito también aparecía satisfecho. Teníamos el ilícito internacional, habían la familia Couso agotado sus posibilidades de reclamación directa ante los Estados Unidos y nadie pone en duda que la conducta del señor Couso no era contraria a derecho y por lo tanto no le hacía incurrir, no le separaba del ámbito de protección de la protección internacional. Bien, hasta aquí hemos visto entonces que la protección
el desarrollo, el desenvolvimiento de esa protección internacional, de esa protección diplomática, era procedente. Bien, pero el abogado del Estado oponía, y así ha sido entendido con frecuencia, que el ejercicio de esta protección diplomática es una facultad del Estado, es discrecional que el gobierno, como director de la política exterior, ejercite esa protección diplomática en favor de un nacional que ha sufrido ese ilícito internacional, ha sido víctima de ese ilícito internacional. Bien, esto es así. La doctrina siempre se ha pronunciado más bien en este criterio, y también las resoluciones de los tribunales internacionales. En concreto, en la sentencia recogíamos el asunto Barcelona Attraction de 1970, en el que en concreto dice la Corte Internacional de Justicia que cuando un Estado ejerce la protección diplomática está ejerciendo su propio derecho y no el derecho del nacional concernido, y que en consecuencia, si éste considera que no está siendo suficientemente protegido, no tiene acción contra el Estado a quien se pretendidamente causante del ilícito internacional. Pues bien, en la sentencia se considera que después de esta descripción puramente relatora del estado de la cuestión, en la sentencia se avanza y se dice que no obstante esta afirmación, hay que entenderla referida a las relaciones entre los sujetos de derecho internacional. Pero que esto no excluye que los ordenamientos internos pudieran regular la protección diplomática, confiriéndole carácter obligatorio a su ejercicio, en todo caso, en diversos casos, bajo determinadas condiciones, etc. Es decir, que adentra para dentro del Estado, de cada uno de los Estados, este es libre de regular su ejercicio de una manera o de otra. Bien, y además también dábamos cuenta de que esta postura tenía su aval en algunas resoluciones del propio Tribunal Supremo. En concreto, señalábamos que la sentencia de 29 de diciembre de 1986 termina afirmando que la protección de los nacionales españoles en el extranjero constituye un cometido esencial del Estado conforme a la Constitución. Y realizábamos dos precisiones en orden a considerar que la protección diplomática no solamente era procedente, sino obligada. La primera consideración es que esta concepción de la protección diplomática como algo discrecional para el Estado estaba siendo sometida a diversos ajustes en los últimos tiempos, en las últimas décadas. Señalamos en la sentencia que la Comisión de Derecho Internacional de la ONU está elaborando un proyecto de convenio y que en principio se descartó en los trabajos el desarrollo de esta o la incorporación al convenio del carácter obligatorio de la protección internacional. Pero que, sin embargo, después de ser rechazada, se incorporó una recomendación en la que se dice, en su artículo 19, que cuando un Estado tenga derecho a ejercitar la protección diplomática de conformidad con el presente proyecto de artículos, deberá considerar debidamente la posibilidad de ejercer la protección diplomática, especialmente cuando se haya producido un perjuicio grave. Es decir, que si no con la fuerza coerciva de una disposición ya incorporada al ordenamiento jurídico, sí que el proyecto de convenio incorporaba esta recomendación que en el lenguaje internacional al que yo desde luego no estoy acostumbrado, hay que darle la fuerza que efectivamente tiene, que es bastante. Bien, los internacionalistas reconocen que aun cuando este proyecto de convenio no tiene, como no podía ser de otra manera, la fuerza de un convenio debidamente ratificado, sí que tiene la virtualidad de recoger la costumbre internacional. Y todos sabemos la importancia que tiene el derecho consuetudinario en este ámbito del derecho internacional. Por lo tanto, el ejercicio de la protección obligatoria como algo muy recomendable en supuestos de especial importancia, de perjuicio grave, es una costumbre internacional incorporada. Entendemos que no solo con opinio juris, sino no solo con longeva consuetudo, sino también con opinio juris, algo que es vivido por la comunidad como algo obligatorio, que esto es, en definitiva, lo que es la costumbre como fuente del derecho. La segunda precisión, a mi modo de ver, relevante e importante, es que se hace en la sentencia
preparando el terreno para lo que luego se dirá, es que no existe en nuestro ordenamiento una predeterminación de fuente normativa de la que se puede derivar la obligatoriedad del ejercicio de la protección diplomática. Me explico. Así como, por ejemplo, en materia tributaria existe en la Constitución un principio de reserva de ley, de la manera que no se pueden establecer tributos, sino por medio conforme a la ley, dice el artículo 31, de acuerdo con la ley, es decir, solo la ley puede establecer los tributos. En materia de protección diplomática no existe una disciplina o no existe una reserva de una fuente normativa, es decir, que tanto puede ser la ley, puede ser una fuente de derecho infralegal o puede ser los principios generales del derecho, la jurisprudencia en cuanto complementa ese ordenamiento jurídico y ordena, evoca los principios generales del derecho. Y cualquiera de las fuentes del derecho son idóneas, por lo menos no está vedado, que constituyan o que integren la fuente en la que anclar la obligatoriedad de esa dispensa de protección diplomática. Por lo tanto, que la ley no diga nada no es un obstáculo insalvable. En segundo lugar, la única determinación legal que existe en nuestro ordenamiento acerca de la protección diplomática es solamente la Ley Orgánica del Consejo de Estado establece que se hará oído el Pleno del Consejo de Estado cuando se trate de el ejercicio de esa protección diplomática o de la cuestión que revista el carácter de controversia internacional. Esta es la única referencia de nuestro ordenamiento, hasta donde yo alcanzo, a la protección diplomática. Bien, en esta tesitura, si no existe una limitación de las fuentes de las que pueden hacer esta obligación de ejercitar esa protección diplomática, la sentencia realiza un estudio de la jurisprudencia constitucional y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En concreto, por lo que se refiere al Tribunal Constitucional, la sentencia 140/95 y la sentencia 18/97 son especialmente relevantes. Porque en ellas se establece, la primera de ellas además es una sentencia que tiene una particular fuerza de convicción, aunque yo no sé si derivada del afecto, porque el ponente fue el señor González Campos, ilustre internacionalista, que tuve la suerte de asistir a sus clases, la Autónoma de Madrid, fue mi profesor de Derecho Internacional privado, y después además tuve también la fortuna de coincidir, aunque no mucho tiempo, en el Tribunal Constitucional, él como magistrado constitucional y yo como letrado. Pues bien, en esta sentencia 140/97 se trataba del impago de una renta rentaticia por un agente diplomático al propietario del inmueble. Se debate ahí, el recurso se interpuso contra la declaración de incompetencia por parte de los órganos jurisdiccionales, precisamente en aplicación de los convenios internacionales sobre el estatus diplomático, pero el tribunal hace ahí desestima el recurso, pero hace una reflexión muy importante. Dice, si los poderes públicos no adoptan las medidas adecuadas para proteger los derechos e intereses del particular, por ejemplo, no ejerciendo la protección diplomática cuando la misma es procedente, pese a haberla solicitado, este podrá eventualmente ejercitar una petición indemnizatoria ante los juzgados y tribunales españoles por la lesión sufrida en sus bienes y derechos. Es decir, aquí tenemos un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que, aunque no es la ratio decidendi, se incorpora desde luego a la fundación de la sentencia, dotando de una cobertura jurisprudencial a una declaración de responsabilidad patrimonial por el indebido o por la omisión indebida o por la inadecuado ejercicio de esa protección diplomática. Y después existe también otra, la sentencia 18/97, en la que también se acepta la responsabilidad patrimonial del Estado en un supuesto en el que el órgano judicial, un juzgado de lo social, que había condenado al pago de una determinada cantidad, no fue lo suficientemente insistente con el Ministerio de Asuntos Exteriores para que éste lograse la ejecución
en el país extranjero de la sentencia. Para ejecutar esa sentencia era necesaria la colaboración del país de que se tratase y ello requería la colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores. El amparo se otorga porque el órgano judicial no desarrolla su actividad suficientemente, de forma intensa, para que el Ministerio de Asuntos Exteriores ejercite esa protección en favor y logre la ejecución de la sentencia. Después existen otras sentencias del Tribunal Supremo. Las sentencias del Tribunal Supremo, que ahora voy a citar someramente porque veo que se me está echando el tiempo encima, son sentencias en las que efectivamente los pronunciamientos se refieren siempre a casos en los que ha habido una actuación de las autoridades españolas que han generado algún tipo de represalia por parte del Estado extranjero y la protección se dispensa frente a la inadecuada o inexistente protección del Estado español frente al nacional español que ha sufrido la represalia por parte de otro Estado, como consecuencia de la actuación previa de nuestras autoridades. Estas son las sentencias de 16 de noviembre del 74, la sentencia de 29 de diciembre de 1996, en la que, por ejemplo, se dice, se recuerda que es un cometido esencial del Estado, conforme a la Constitución, la programación, la protección de los españoles, y se realiza también una reflexión también genérica acerca de la procedencia de la responsabilidad patrimonial si esto no se desarrolla con la suficiente diligencia. Y la importante sentencia de 17 de febrero de 1998, en el que se reconoce, ponente el señor Siol, hoy magistrado constitucional, en el que se reconoce que la existencia de un ámbito discrecional en la potestad de dirección política no es obstáculo para que sean indemnizables los perjuicios y se acepta la responsabilidad del Estado si esta protección diplomática no se desarrolla con la suficiente intensidad. Bien, recapitulando, tenemos entonces que hemos aceptado la existencia de un derecho nacional, hemos aceptado que las fuentes de las que puede derivarse la obligación de ejercicio de esta protección diplomática no son exclusivamente la ley, pueden deducirse también de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, completando el ordenamiento jurídico y poniendo blanco sobre negro los principios generales del derecho, en concreto en estos de derecho internacional, y en consecuencia tenemos la posibilidad de abordar ya si en este caso esto era así o no. Bien, y la sala llega a la conclusión de que, atendido el valor que tiene el bien jurídico concernido, como es efectivamente la vida, la situación en la que está, en la situación en la que ocurrieron, se desenvolvieron los hechos, pues conducen a entender que en este supuesto concreto no solamente existía la posibilidad de ejercitar esta protección diplomática, sino que esta debía ser ejercida. Que las sentencias a las que ahora nos hemos referido constituyen un deber o declaran la obligación del Estado de, en determinados supuestos de ilícitos internacionales graves, de que el Estado tiene que desarrollar esa protección diplomática cuando el particular así se lo pide y en este caso efectivamente lo dice. Hay después dos argumentos importantes de refuerzo de esta obligación que para mi gusto tienen una importancia, yo creo que capital. Y es un enfoque constitucional de las funciones del Estado. El Tribunal Constitucional ha declarado, o sea, para empezar, el derecho a la vida es un derecho de primer orden y que en consecuencia requiere toda la atención y todo el esfuerzo del Estado. En segundo lugar, el artículo 30 de la Constitución proclama también el principio de protección a la familia. Está incardinado en los principios rectores de la política social y económica, que como todos sabemos no tienen una fuerza vinculante directa, pero sí que deben ser tenidos en cuenta en la interpretación del resto del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, la posición del tribunal debe ser la de colocarse en ese lugar para enfocar desde ahí el resto del ordenamiento. Y muy fundamentalmente, para mi modo de ver, así se expresa en la sentencia, que sucintamente,
el señor Couso estaba ejercitando el derecho a la información en favor de la colectividad. El derecho a la información es un derecho fundamental y el Tribunal Constitucional ha declarado en múltiples ocasiones que este tipo de derechos, en concreto las libertades de información, de expresión, no solamente son libertades individuales, sino que son valores objetivos del ordenamiento jurídico. En consecuencia, correspondía al Estado enfocar la necesidad de ejercer esa protección diplomática también como un medio de hacer efectivo el derecho a la libertad de información que estaba fuertemente comprometida como consecuencia de que el señor Couso había fallecido precisamente como en el ejercicio de esta función. Por lo que se refiere a la indemnización o al criterio para formular la indemnización, y acabo ya 2 minutos, señor Ripoll, la sentencia acude a la teoría de la pérdida de oportunidad. Bien, lo que tenía que indemnizarse no era la muerte del señor Couso, sino la conducta omisiva del Estado que no ejercita esa protección diplomática en su favor. En consecuencia, el resultado era incierto. No sabemos si el Estado hubiera desarrollado esa labor, si hubiera tenido éxito y en qué medida. En consecuencia, lo que va a ser indemnizable es la pérdida de oportunidad, doctrina nacida en el ámbito del derecho sanitario, pero que no solo es aplicable allí, y lo que había que evaluar era, lo que había que indemnizar es la posibilidad de que las cosas hubieran sido de otro modo, que la esposa del señor Couso hubiera efectivamente sido indemnizada por parte de las autoridades americanas. ¿Cómo se traduce esta doctrina de la pérdida de la oportunidad? Pues minorando o moderando la indemnización que cabría aceptar en los supuestos de que se estuviera indemnizando efectivamente la muerte. Acudimos entonces al supuesto al que inicialmente me he referido, al supuesto en el que se indemnizó el fallecimiento de este periodista del país, Pancho Rodríguez, y en la sentencia se dice, bien, en aquella circunstancia, en el dictamen del Consejo de Estado se da cuenta de que las indemnizaciones que suele dar en el año 88 los Estados Unidos es de una cantidad. Pues bien, lo que pide la familia Couso no es ni siquiera el 50% de la cantidad que ordinariamente dispensa el Estados Unidos en supuestos de este estilo. En consecuencia, puede considerarse que la pérdida de oportunidad se satisface, puede evaluarse precisamente, al menos en la cantidad que reclaman la familia Couso y se le condena al Estado español a pagar toda esta cantidad. Se rechazan algunas cantidades accesorias que venían vinculadas a contratos privados de seguro que se consideran improcedentes y finalmente se declara la compatibilidad de esta indemnización declarada en la sentencia con una indemnización que se estableció en virtud de un decreto ley que tenía dos focos, ¿no? O dos ámbitos de aplicación. Uno, establecer pro futuro las indemnizaciones para los militares españoles que participasen en contiendas internacionales o en misiones de paz, y otra en la que se establecían indemnizaciones nominatim a cada persona en concreto que había fallecido en una de estas campañas en el pasado y también a personal civil, entre los cuales se encontraba la viuda del señor Couso. Pero resulta que la interpretación de este decreto ley lleva o conduce a pensar que estas indemnizaciones son compatibles con las que la sala acordó. Tenía dudas sobre si iba a cubrir el tiempo, pero veo que casi me he excedido, así que espero no haber sido extraordinariamente plomo y haber sido arrojado alguna claridad a la exposición de esta compleja, pero yo creo que apasionante resolución. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias por tu exposición, que por un lado ha tratado cuestiones, bueno, realmente de interés para la doctrina de derecho internacional público. Nociones como justicia universal que estudiamos y que explicamos en clase, nociones, instituciones básicas del derecho internacional público como la protección diplomática que has detallado perfectamente, ¿no?
Además, creo que la intervención o tu exposición, bueno, lo ha hecho, ha expuesto, ha tratado estas materias y has puesto el asunto con una claridad estupenda, ¿no? Y explicándonos muy bien el porqué de las cosas, ¿no? Esta referencia a cuestiones de carácter procesal, etcétera, ha sido realmente muy, muy ilustrativo, muy clarificador de por qué ocurrieron así las cosas. Y en tercer lugar, yo destacaría que, bueno, la forma en que ha quedado expuesto es, vemos el íter lógico del juez redactando una sentencia, ¿no? Y cómo ha ido, bueno, viendo esta institución requiere estos 3 requisitos, se cumplen, no se cumplen, acudo a determinadas fuentes, etcétera, y cómo todo va encajando, y eso es claramente interesante y la verdad facilita mucho la comprensión de la gente. Vamos entonces a dar un turno de palabras, pues si quieren, hay quien quiere hacer alguna pregunta, y por supuesto os animo a formular preguntas al señor de la Cueva. Marta, no se oye. Sí, perdón. Sí, perdón. Nada. Bueno, en estos momentos, Víctor López, uno de los asistentes, que es estudiante de doctorado de la Pompeu Fabra, nos comenta que, bueno, que buenas tardes a todos, que gracias al doctor Ripoll por organizar este seminario, y su pregunta para el magistrado de la Cueva es que no entiende el motivo por el cual en 2006 la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional calificó los sucesos de acto de guerra y en esta consideración justificó en este momento que no se consideraba omisión de protección diplomática. Comenta también que existe una diferenciación jurídica cuando un error de combate, como sucedido, procede de fuerzas militares no enemigas o sería otra cuestión. Y luego también comenta que por qué de esa decisión parece desprenderse una diferenciación entre fuerzas combatientes enemigas y halladas al desestimarse la reclamación de la familia del señor Couso. Como lo desconoce, pues prefiere preguntarlo y se lo agradece por adelantado. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver si consigo ordenar. Vamos a ver. Sí, cualquier cosa me lo comenta. Sí, vamos a ver, yo a ver si puede ser que tampoco me haya expresado bien, ¿no? Porque a veces no es fácil y también es verdad que tampoco es fácil seguir el hilo procesal, ¿no? Lo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo hizo es lo siguiente. O sea, partiendo de cuál es su competencia en general y en este asunto concreto. Bien, la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo lo que está resolviendo es si el sobreseimiento de la causa acordada por la Audiencia Nacional en su auto, como consecuencia de que la reforma legislativa le priva de competencia judicial internacional, excluye la jurisdicción universal en este caso y ordena esa reforma legislativa que se archiven las causas, que sobresean las causas hasta que el presunto responsable no se encuentre en territorio español. Eso es lo que resuelve el Tribunal Supremo y dice, efectivamente, es así, la ley, nos guste o no, es así, no encontramos motivos para cuestionar su constitucionalidad y, en consecuencia, si la ley ha dispuesto que los tribunales españoles no disponen ya de jurisdicción universal para la persecución de este delito en estas circunstancias y además ordena que las causas que están pendientes se archiven, pues esto es lo que hay que hacer. Bien, a renglón seguido y como un obiter dicta no era necesario estrictamente para resolver el asunto, que a él le sometía a consideración, entra a considerar los hechos enjuiciados y que finalmente no van a serlo porque la causa se sobresee. Y en consecuencia dice, bien, estos hechos que las partes nos traen aquí, de ser ciertos, constituyen sin duda ninguna un ilícito internacional. Bien,
Esta declaración es una declaración obiter dicta, que no es la ratio decidendi, que no es el motivo no es el objeto de decisión de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que solamente ceñía su resolución a la corrección del sobreseimiento, pero es una declaración que efectivamente hace el Tribunal Supremo, que la hace de forma reflexiva, diciendo estos hechos existen, estos hechos se desarrollaron de este modo, tienen esta calificación jurídica, pero la ley ha ordenado que estos asuntos se sobresean mientras el sujeto responsable no esté a disposición de los ciudadanos españoles, y esto es lo que hay que hacer. Pero no tiene, claro, la fuerza de una condena penal sobre estos hechos. Yo no sé si he dado respuesta a la cuestión. Como hay poca interlocución no directa con los que preguntan. Bueno, de momento no me ha comentado nada el señor López. Si Víctor, si tienes alguna pregunta más, pues nos lo dices y el ponente estará encantado de contestarte. Bueno, de momento no se ha pronunciado. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, pues podemos seguir adelante. Vale, Adriana Aguenjo Aguado también nos hace una pregunta. También saluda y da las gracias a la organización por la ponencia. Y luego comenta que no están muy seguros si el magistrado Cueva ha mencionado la utilización de una recomendación de la Comisión de Derecho Internacional para considerar como costumbre que la protección diplomática deberá considerarse especialmente cuando exista un perjuicio grave como el del presente caso. También comenta que si bien es cierto que la doctrina colectiva sirve como evidencia para probar la existencia de una norma de derecho internacional consuetudinario, es necesario probar la existencia de una práctica por los estados uniforme, general y o representativa. Entonces cuestiona, después de decir esto, si utilizaron alguna fuente más de derecho internacional para probar la existencia de esta costumbre o encontraron alguna evidencia en contra de la existencia de esta costumbre. Bueno, pues vamos a ver. Efectivamente, la cita que ha reproducido es casi literal de lo que yo he dicho, que efectivamente de lo que se trataba era de que la Comisión de Derecho Internacional de la ONU había incorporado esta recomendación, descartando incorporar una obligación, pero sí una recomendación con la fuerza que esto tiene en materia de derecho internacional, y que también la doctrina le daba al proyecto, ¿verdad?, el valor de recopilar determinadas costumbres internacionales. Los tratadistas atribuyen esta fuerza de la costumbre como consecuencia del modo en el que los tribunales internacionales, en concreto la Corte Internacional de Justicia, cita este proyecto y en concreto entre los tratadistas se suele mencionar la causa Diallo, causa Almadou Sadio Diallo contra la República de Guinea y la República Democrática del Congo. En estas resoluciones de la Corte Internacional de Justicia parece ser que se cita este proyecto de la Conferencia de Derecho Internacional como la plasmación de una costumbre internacional en este sentido. Hasta ahí llegó, desde luego, nuestra reflexión al respecto, en la medida en que no era esta la única razón para apoyar el carácter obligatorio del desenvolvimiento de esta acción protección diplomática. Perfecto, gracias Ignacio de la Cueva. También quería comentarle que Víctor López se ha pronunciado otra vez y ha dicho que le ha quedado clarificada toda su intervención, porque lo que le pasaba es que dudaba de si el motivo de esa consideración era la reforma legislativa o iba más allá. Y bueno, da gracias al magistrado
doctorado y el equipo. Bueno, gracias por mi parte también a quienes han preguntado, que contribuyen a aclarar cuestiones que, pese a mis limitadas capacidades, pues he intentado que fueran claras, pero no hay que descartar que no lo sean, ¿no? Y esto contribuye a aclararlo para todos, ¿no? Sí, no, Adriana Aguenjo acaba de comentar perfecto. Gracias por la respuesta. Alegro. Sí. No sé si hay alguna pregunta más. Muy bien, pues entonces vamos a dejarlo en este punto. Yo quiero, bueno, en primer lugar, agradecer a Ignacio de la Cueva su intervención, que como dije antes ha sido muy clarificadora, que ha ido a trabajar conceptos esenciales. También hemos dado un paseo por las fuentes del derecho internacional público, como ahora ha quedado de manifiesto, y además lo ha hecho pues muy bien.